pensarán que el artista, qué bien la pasa, cómo se divierte, qué rico viajar, qué rico. No, el artista vive enormes soledades. El artista tiene que tener de verdad una capacidad y una inteligencia emocional importantísima. ¿Por qué? Porque la gente quiere, te toca, quiere autógrafos, fotos, y de repente te encuentras en un cuarto de hotel sola y te empiezas a encontrar con grandes dificultades. Máxime, una persona que carecía de muchas cosas como lo carecía yo. Yo necesitaba que estuviese Fernanda o Isabel junto a mí en el cuarto porque la ansiedad que me daba el sentirme sola era bestial. Mi padre me decía algo muy padre cuando empecé a ganar dinero. Decía: Maite, la diferencia de un pobre y un rico son 50 centavos. Aquel que gana $1 y ahorra 50 centavos siempre será rico. Aquel que gana $1 y gasta 1.50 siempre será pobre. Gracias, papá, por ese gran consejo. Y viene el primer brinco a la primera fobia, señores y señoras. A los aviones, a volar. Dios mío, yo me subía a aquellos aviones y era un sufrimiento y era una... yo acababa siempre, cuando se podía, acababa siempre en cabina con los capitanes. Era una terrible ansiedad, sudar, llorar, decirle a la azafata que qué pasaba, me quería bajar. Y esta fobia no resuelta empieza a traer consigo una cantidad de problemas enormes. ¿Por qué? Porque yo al subirme a un avión era un sufrir, un desgaste terrible. Por más de que me explicaban y me explicaban cómo volaba un avión, la seguridad de los aviones, no lo sabía entender. Y entonces llegó un momento, en muchos años después, que dejé de volar por el terror que tenía de agarrar un avión hasta que descubrí el por qué yo vivía eso. Gran liberación. Y pasan los años, muchos años, yo volando con terror. Me caso, me separo. Al separarme, mi padre muere a los 10 días. Se me viene el mundo encima cuando Pandora en el 2005 decide dedicarse un poco más a su familia, a sus hijos. Y a mí me dejan exactamente sola y con una fobia que se llama, este padecimiento se llama agorafobia. Es miedo a los espacios abiertos o miedo a dejar tu seguridad. Yo me quedo encerrada en mi casa, amigos míos, 3 años. 3 años me costó el estar con la agorafobia porque nunca atendí esa fobia. Nunca me dio tiempo de dar hincapié a lo que yo estaba sintiendo. Entonces me paralicé, no volví a subirme a un avión, pero no volví a salir de mi casa. Ese fue otro enorme tropiezo en mi vida. Otra vez me encontraba en el infierno sin saber cómo salir y sola. Vivo este proceso afortunadamente siempre apoyada por mi familia y por mi Fernando, mi ex, que nunca ha dejado de ser un maravilloso ser humano en mi vida hasta el día de hoy. Yo empiezo a tomar otra vez terapia, empiezo a enfrentarme con la dificultad de salir adelante, de tener que irme al principio por carretera donde sudaba, donde tenía que llevar los ansiolíticos en la mano, tenía que hacer un esfuerzo enorme. Yo le decía a las personas con tanta confianza, a mi familia, si por favor me tengo que regresar, ¿me regresa? Sí, claro. El chiste de todo esto, de la agorafobia, es, yo creo, sentir que tienes a alguien, sentir que hay alguien que te va a ir a rescatar, que hay alguien que te puede ayudar en los momentos de esa ansiedad tan tremenda. Eso se lo tengo que agradecer enormemente a Fernando Iriarte y a mi familia. Y logré salir adelante. Y una vez más, la vida vuelve a ser gran compañera mía. En los 5 años que estuvo Pandora de descanso, me metí a estudiar logoterapia. Evento en mi vida que me ayudó un montón. Quedaba cerquita la escuela de mi casa y entonces no tenía mucho problema de salir. Salía con un poco de miedo, pero lograba mucho el contenerlo, el aguantarlo. Entonces vine a la logoterapia a mi vida y empiezo a tomar terapia con un maestro que voy a evitar su nombre. Yo creo que ha sido mi gran maestro, que es mi psiquiatra hasta el día de hoy, y que no voy a decir su nombre por respeto a su privacidad. Y empiezo a tomar una terapia que se llama cognitiva conductual. Esta terapia me empieza a ayudar muchísimo a cambiar mis pensamientos, a cambiar mi forma destructiva de ser. Empiezo a tomar esta terapia por muchos años, pero poco a poco, acuérdense, los cambios son poquito a poco. ¿Qué hace la terapia cognitiva conductual? Te enseña a pensar de una forma diferente, menos destructiva. Te enseña a ver la realidad.
Que eso es lo que nos pasa a las personas que vivimos en el fatalismo, que vivimos destructivamente. Nada de eso es real, nada de eso existe. Existe en tu cabeza, existe en tus pensamientos. ¿Pero qué generó eso? Generó el que yo siempre tuve miedo, el que nunca pude enfrentarlo, generó el que al subirme a un avión, todas esas emociones destructivas, todas esas emociones desagradables se destapaban al sentirme vulnerable en un aparato que yo ni conocía, volaba y que no tenía yo el control de mi vida. Eso generó el pavor a los aviones. Una vez que entendí eso, empecé a volar poquito a poco y cada vez me sentí más tranquila y más feliz. Claro está que empecé a volar poco a poco, a lugares cerquita, Acapulco, Oaxaca. Y el adorado de mi psiquiatra me decía, yo me subo contigo, soy capaz de irme contigo. Pero yo que para esas cosas soy tremendamente retadora conmigo mismo, lo hacía sola. Me subía a un avión y me decía, mi psiquiatra, por favor, ve lo que está pasando, ve la realidad. ¿Se está cayendo el avión? No. El avión tiene una aerodinámica, creo que así se llama, que evita que se caigan los aviones. Los aviones se caen en el momento de despegar o en el momento de bajar. Es muy difícil que se caigan en el cielo, según tengo entendido. A las personas que me acercaban y lo sabían, me lo contaban. Y entonces, dándome cuenta de la realidad, que creo que eso es un gran tip para todos los que pensamos destructivamente, es ver la realidad tal cual es. Eso significa el principio de la gran liberación. No con esto se iba todos mis problemas. Yo seguía deprimida, seguía saliendo de los conciertos con una tristeza brutal, seguía tirada en mi cama, donde a veces me tenían que llevar a los conciertos en coche, en pijama, salir, cantar, llegar. Vivía de verdad en pues como en un hoyo negro espantoso. Todo el mundo decía, pero si tienes todo. Sí, claro, tenía todo, de afuera para adentro. Pero ¿qué pasa cuando tienes de adentro para afuera carencias, miedos? ¿Qué pasa si en una taza tengo únicamente café? ¿Qué voy a derramar? Café. Si obviamente estoy llena de temores y de tristezas, aunque tengas el mundo a tus pies, seguirás sintiendo tristeza. Es donde les quiero decir que cuando tengas esto, lo primero que tienes que hacer es buscar algo físico, padecimiento físico. Por supuesto, no quiero olvidar lo que genera físicamente una depresión y una tristeza constante. Te puede pegar en las agruras, en el malestar, en que te duele el brazo, te duele la cabeza, te duele el cuello, te duele todo, te duele todo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está reflejando pues lo que tú estás sintiendo. Pasan los años y un día Isabel, mi hermana, se desespera y me dice, se acabó, te llevo con un neurólogo porque esto ya no es posible. Yo ya llevaba 42 años de mi vida. No, puede ser que 32, porque los primeros años no me acuerdo. Me lleva a un neurólogo. Y adivinen qué descubre el neurólogo. Que yo no genero serotonina. La serotonina es lo que nos da la alegría, lo que nos da la emoción. Generando poca serotonina siempre estarás como triste, siempre estarás deprimido. ¡Qué descubrimiento tan maravilloso! Tuve que aceptarlo como un padecimiento mío, como a quien tiene diabetes y lo tiene que aceptar, pero fue maravilloso. Les hablaba en el TikTok anterior sobre la importancia de checarse físicamente. Antes de sufrir lo que hemos sufrido los que padecemos depresión y ansiedad, antes de cualquier cosa, de atentar con nuestra vida, porque lo pensé varias veces, vámonos a checar qué hay en nuestro físico, si todo está en orden. Hay que ir a checar también a un psiquiatra que nos pueda dirigir, importantísimo. El terapeuta te tiene que dar la confianza que te puede dar tu mejor amigo. Tienes que estar a gusto. Muchas veces me dicen, no, Maite, es que no todos los psiquiatras son buenos. No, como no todos los doctores son buenos. Es muy importante que tú te sientas acogido, cuidado, bienvenido con esa persona. Si en algún momento te sientes mal, y eso apela muchísimo a tu instinto que llevas dentro, hazle caso y cambia de terapeuta. Es muy importante para tener un gran cambio. ¿Y qué es el instinto? El instinto es lo que tenía Pinocho, con ese grillito que le decía todo lo que tenía que saber. Todos tenemos instinto, hay que buscarlo. Nadie está exento de no tener instinto. El día que aprendes a confiar en tu instinto, a escuchar a tu instinto, la vida te va a cambiar.
la vida va a dar un volcazo que no lo vas a creer. Muchas veces cuando tú estás en una calle y te está diciendo tu instinto, no estés aquí, vete. O estés en una fiesta y tu instinto, tu parte sabia, dice, vete de ahí, vete. No importa lo que opine la gente, tú hazle caso a tu instinto porque el instinto es lo más sabio y maravilloso que nos ha regalado el universo, Dios. Para mí, Dios es alguien que vive dentro de nosotros y que está para cuidarnos y ver por nuestra seguridad toda la vida. Quiero detenerme un poquito para platicarles sobre lo que es el miedo y la ansiedad. Ellos están a nuestro servicio si nos damos cuenta. El miedo y la ansiedad te evitan tener peligro en tu vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que el miedo y la ansiedad nos van comiendo cuanto más los vamos alimentando. Nosotros generamos el miedo, nosotros generamos la ansiedad. Algún miedo es real, obviamente, pero hay muchísimos miedos que no son reales. Es cuando tenemos nosotros que educar y decirles ese miedo y esa ansiedad, pues no existen. Ver la realidad de lo que nos está pasando y poderles decir a estos dos servidores de nuestra existencia, esto no es real, esto no existe y yo sigo mi camino. Hay miedos lógicos, ¿verdad? Si yo me paso un alto, puedo atropellar a alguien, pues es un miedo. Si me paso un alto y no acato al semáforo, pues me van a atropellar. Ponernos a prueba. Me acuerdo cuando era niña que Cricri, que era un supuesto cantante para niños, a mí me generaba un miedo horrible. Había una canción que decía que a las 3 de la mañana los muñecos tomaban vida. Bueno, a mí esa canción no me dejaba dormir y tenía este horror de levantarme, abrir un ojo y ver y darme cuenta que los muñecos, pues no era verdad lo que decía Cricri, era mentira, pero yo lo creía. Esto me generó a mí muchas noches de insomnio cuando era niña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la valentía de atrevernos a ver lo que estamos teniéndole miedo, atrevernos a derrotar el miedo, a hacerle cara al miedo, a decirle, aquí estoy, a ver qué sí y qué no puedo hacer. Pero nunca jamás derrotarnos ante él, porque él no va a ceder si nosotros no cedemos. De pronto me saltó ahorita el decir, bueno, ¿y a quién importará mi vida? Sí creo que a alguien le importe. Quien sienta como yo, quien sufra como yo sufrí, se dará cuenta que todo es posible. Todo es posible cuando yo me encargo de mí misma, cuando yo pongo todo mi interés en ser una persona mejor para mí misma. El sufrimiento que trae consigo el rechazo que puedes tú tener en un momento dado, el que tus amigas o tus amigos te bajan a la novia o al novio, duele mucho y te hace que esa inseguridad, ya que está viviendo en ti, crezca de una manera monstruosa, como una bola de nieve. Pero creo que si a una persona le sirve lo que yo estoy hablando, yo me voy a sentir profundamente satisfecha y feliz. ¿Por qué? Insisto, todo pasa, pero hay que saberlo pasar.